de nuestras limitaciones humanas, ¿verdad? En vez de conectarnos, hemos desconectado algunos de los transmisores y entonces nos quedamos un poquitito tambaleando, pero ahora esperamos que no ocurra más eso. Y como decíamos, queremos recrear un tanto con todos ustedes esto que es algo un tiempo atrás, podríamos decir, porque lo hemos desfigurado bastante el sentido de lo que es esta fiesta. Esta es una fiesta eminentemente cristiana, ¿verdad? Eminentemente cristiana. Y cuando digo cristiana, entran muchas otras organizaciones de carácter también religiosa que no son precisamente católicas, pero que son cristianas. ¿Son cristianas quiénes? Aquellos que creen en Cristo y que siguen a Cristo. Nosotros somos cristianos porque le seguimos a Cristo y creemos que Jesucristo es el Salvador y que vino realmente a salvarnos. Entonces hoy quisiéramos recrear un poquitito el sentido cabal y que debe ser realmente de la fiesta navideña y despejar, desempolvar un tanto una serie de ideas, vamos a decirles nuevas, que es más bien fruto del consumismo, ¿verdad? Que nos invade, nos inunda y nos tiene ahogados, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Pues son tantas las informaciones, la publicidad da al respecto, y todo no es en base, vamos a decir, a darle, a realzar y a fijar en la mente de cada ciudadano el sentido de la Navidad, ni la figura de Cristo como hijo, como niño salvador, sino muchas veces hay intereses muy grandes, sectoriales, grupales, y que tiene un objetivo eminente, bien definido, que es lo económico. Esto, Agustín, no lo decimos por puritanismo. No, la realidad. Porque si no lo decimos entendiendo que tenemos que decirnos, entonces pecamos contra nosotros mismos primero. Ayepa. Así es. Porque esta vez en ninguna ya es por no hay que ya a 20. Ayepa. Y nosotros no tenemos acá la intención de molestarle a la gente, a nuestra audiencia, sino de decir lo que se tiene que decir, porque no, aunque sea políticamente incorrecto, como se suele decir, ¿verdad? Porque no sé si tenemos coraje, pero sí caradurez para decir lo que mucha gente no dice en público. Ayepa. Sí. Y eso nosotros lo hacemos, corriendo el riesgo naturalmente de ser impopulares. Y sí, y de estar en la mira, vamos a decir, los francotiradores. Pero eso a nosotros por en cuanto no nos afecta. No. No somos hombre político, ¿verdad? Somos hombre público por el solo hecho de estar acá y salir e invadir, vamos a decir, los hogares de nuestros oyentes. Y por eso, en ese sentido, pero no tenemos nada que perder. Pero tenemos mucho que ganar al hacer este programa y al devolverle a nuestra amable audiencia el sentido de esta fiesta altamente cristiana, y que es bueno que volvamos a recuperemos la esencia, ¿verdad?, de estas fiestas. Anilla y cotipe hakane huerereire opeanda na naiponai nei resistente ama estependañandera jamoy. Pésese a creer. Y por eso hoy queremos abordar este tema, Navidad, y esta pregunta es para mí, para vos, yo y para toda la audiencia. ¿Qué es la Navidad? Va eco la Navidad, va eco GIC. Navidad significa nacimiento, ¿verdad? Sí. O natividad, ¿verdad? ¿Pero natus, ¿verdad? Natus, nacer. Bueno, entonces a eso se refiere justamente esta fiesta. Y el personaje principal de esta fiesta es Jesucristo, el Hijo de Dios, que se encarnó en una mujer, se hizo igual a nosotros, menos en el pecado, quiso nacer como uno más de nosotros
Yo pienso nomás en mi pensamiento, el de Dios debe ser totalmente diferente, por supuesto. Y digo yo así, un decir, yo creo que la intención de Dios habrá sido cuando ideó esto. Y bueno, tal vez así solamente el hombre podrá creer en este hijo mío. Al nacer también, igual que ellos, en su pueblo, de una mujer a quien ellos todos conocen. Era porque si Dios podía muy bien, ¿verdad?, haber enviado a su hijo sin haber nacido de una mujer. Pero Él quiso formar parte de nuestra historia. Por eso justamente el Hijo de Dios se encarnó, al igual que nosotros, en una mujer inmaculada, que es María. También de paso amerita recordar la pureza, vamos a decir, de María, en cuyo seno Jesús, el Hijo de Dios, se engendró, creció y llegado el tiempo nació, vivió, padeció, murió y resucitó. Esos son los fundamentos, vamos a decir, de nuestra creencia cristiana, creo yo. Yo puedo estar equivocado también, pero creo que es lo fundamental para nosotros los cristianos, ¿verdad? Entonces, hoy queremos un poquitito también nosotros nacer un poquitito con Jesucristo, con Jesús, y partir y caminar con Él en esta nueva fiesta que recordamos el 25 de diciembre, que es la Navidad, el nacimiento de Jesús, y lo festejamos generalmente, dice, en una cuna pobre, Él siendo un rey. Imagínense, muchas veces nosotros no analizamos muy bien. Un rey generalmente, ¿cómo y dónde nace? ¿Verdad? En un palacio, una cuna de oro. Exactamente, con mucha pomposidad. Sí. ¿Qué es lo que Dios quiso transmitirnos realmente al enviarle a su hijo a una ciudad primero, ¿verdad?, pobre, a una familia, vamos a decir, común, que existía en aquel entonces, a quien todos lo conocían, para que naciera su hijo. Alguna lección quiere darnos Dios en todo esto. Y esa lección es que tenemos que procurar descubrir cada uno de nosotros. También preguntarnos un poco, ¿yo para qué nací? Mira, ¿para qué nací? Porque ¿cuántos chicos no pudieron nacer? O al nacer murieron. ¿Por qué Dios realmente me dio este gran regalo de haber nacido, crecido y me voy desarrollando? Pero Pedro Cuevo, que nacieron y no nacieron y que también le mataron. Sí. Al decir eso, nos referimos justamente al aborto, los niños que no han podido nacer, pobrecito, que fueron engendrados y que muchas veces los mismos padres se encargaron de asesinarlo. Pues este es simple y vulgarmente un asesinato, y tal vez el peor, podríamos decir, el más desgraciado, porque sus seres queridos más cercanos lo hicieron, y encima lo hicieron sin darle la oportunidad siquiera de defenderse. ¿Sí? Un inocente que no puede defenderse, y lo atacan como si estuviésemos, como se atacan los bandidos muchas veces, a balazos, a cuchillazos, y esto es a través de instrumentos quirúrgicos altamente destructivos, que lo hacen, y lo hacen infelizmente los profesionales médicos. Yo sé que hay muchos profesionales médicos que no se prestan a este jueguito, vamos a decirlo así, sucio, asqueroso y deleznable. Es un crimen. Es un crimen. No quiere ser un criminal. Bien, entonces, prosiguiendo con nuestro tema, vamos a leer un artículo y vamos a ir reflexionando al respecto, ¿verdad? Entonces, Navidad, dejemos bien sentado, significa nacimiento.
nacimiento del Hijo Dios entre los hombres. Eso significa Navidad. Y no otra cosa. Esas cuestiones de Papá Noel, de Santa Claus y no sé, todas esas historias exactamente no vienen del mundo cristiano, sino viene del mundo pagano y quiere envolvernos con su manto oscuro, y lo están consiguiendo justamente a través de todos los medios de publicidad que tienen y que están al alcance y al poder de ellos. Y nos mal usa, vamos a decir, esta fiesta al vendernos sus mercaderías, podríamos decir, y tras los cuales por la propaganda nos zambullimos nosotros y muchas veces gastamos lo que no tenemos. Esta es la fecha en donde donde la esposa, las hijas, los hijos creen de que tiene que recibir precisamente un regalo, yo. Erícola con fiestas coapendos recibía el regalo. O tirar toda la casa por la ventana porque... exactamente. Y endeudarse. Algunos oye endeudar. O ya por préstamos. ¿Por qué? Porque su hija o su hijo o su esposa, que debería compartir, vamos a decir, con el patrón, vamos a decir, de la casa, en buscar la mejor forma de ahorrar, vamos a decir, el esfuerzo, el fruto de su esfuerzo, que es el dinero, para otros fines, y muchas veces lo malgastan. Y el dragón, vamos a decir, mira con ojos complacientes desde la distancia y dice: qué bien que me está saliendo mi trabajo de publicidad. Allá por Iteco, allí ve la gente y ñarandúa y sohueva, hay moria juetereiva, hay hizo juetereiva, o uja entero vea a coño jacoabe. Pero después, Agustín, porque no todos tienen la posibilidad de recibir aguinaldo. No todos. Y el aguinaldo parece un 13º salario, pero no es para... Yo no quiero dar la idea acá de que no puedes hacer con tu dinero lo que quieras hacer. Pero una cosa es eso y otra cosa es tirar todo por la ventana y enero y pucuina de pagar más la descuenta. Otro problema. En enero pareciera el gran telón de un gran teatro que se abre. Una realidad. No veías los personajes que estaban más allá del telón. Y en este escenario nuestro que vivimos hoy, en un país, vamos a decir que duro, vivimos un país miserable. En un país miserable. No es porque el país en sí lo sea, sino porque lo hacen miserable nuestros gobernantes, robando y haciendo idioteces, dando prioridad a otros que no merecen muchas veces, como el caso que tenemos ahora y que es de conocimiento público y se ha vuelto en el hazme reír, nada menos que el presidente del Senado, a quien le dan el mote exacto de trato a púa. Y yo, si fuese su pariente, me sentiría indignado y sería capaz de negarle que es mi pariente o mi papá incluso. Y eso que estás señalando ahora, que no estaba en el programa, pero amerita decir que parece que hay también una conciencia en el pueblo que se levanta y pues sí lo mitaza. Sí. No era tan usual que la gente, pero hoy la gente se manifiesta, sale a la calle, ya no quiere ni verme. Claro que estamos lejos de ser todavía como en Argentina o otros países, pero ya ni único. Estoy viendo la movilización que hace en la Argentina, es impresionante. Sí. El país más uno salió a la calle, compañero, a manifestarse, a manifestar su repudio, su estado, vamos a decir, totalmente contrario a lo que se está implementando, se está queriendo implementar. ¿Es bueno o malo? Yo no lo califico. Sí. Pero lo que rescato es el gran espíritu cívico que tienen esta gente. Hoy cuaji, cuaila, o chupecuera, o convenía, y ponaba, y iba. Añandego, a bella guapa.
este pobre infeliz que viene del campo también y a quien desmerita a sus legítimas educadoras que han sido, ¿verdad? Él es un campesino, él vino de tierra adentro y no sé en dónde se habrá formado también. Se formó en las escuelas de su pueblo y muy tarde después, y pareciera que hasta ese momento, en todo ese ambiente en que vivía en su formación primigenia, vamos a decir, era una buena persona. Pasó al otro estrado y ahora, con el cargo que tiene, la función que le atribuyeron, ¿verdad? Porque que le dieron, el tipo se cree el Dios. Se olvidó de su pasado, se olvidó del sendero a través del cual llegó ahí. Y eso es lo que es triste. La soberbia es el peor pecado que uno puede tener. Y este señor lo tiene todo. Es soberbio y podríamos decir que es ignorante. Es ignorante en el tema, ¿verdad? Que se lanzó en esta oportunidad y a querer dar opinión. Eso que está descalificando a toda la ciudadanía, a todos los profesores, a los maestros que fueron de él y desmeritando, ensuciando el rostro de sus familias, de sus hijos que no tienen nada que ver con su soberbia. Y esto me parece que nos tiene que llevar a no solamente a votar, sino a elegir. Entonces también hay un pueblo sumiso, agachado. Ignorante también. Ignorante. Entonces, es tan ignorante que no se da cuenta incluso que él mismo se está poniendo las veces que van a elegir, entre comillas, porque a votar nomás, ¿verdad? No se da cuenta de que está poniendo la cuerda por el cuello. Así mismo. Nadie le exige. Ahora, puede ser manipulado, eso es muy cierto, y ese es el trabajo, infelizmente, de nuestros políticos actuales. Y ese trabajo es propio de los idiotas, de la gente incapaz. Bueno, ¿qué dice el Papa Francisco de la Navidad, mi querido hermano? Acá, entonces, adentrando esto como una antesala, porque lo tengo acá en el buche, como se dice realmente, y no solamente. De alguna manera, quiero ser un poco portavoz también de muchos ciudadanos que están heridos y doblemente heridos. Primero por la palabra de este infeliz que nos representa, entre comillas, y segundo, porque nos mueve, vamos a decir, parecía que revolcó la basura en la cual estábamos y no nos estábamos dando cuenta nosotros, y que son ellos los que hicieron de este país así, para que sea un verdadero basurero al tenerlos a ellos al frente. Dice así: la Navidad es alegría religiosa, una alegría interna de luz y de paz. Ya eres cópico peajina con Navidad, anginuera. Tenemos realmente una alegría. Ama épico la alegría. Ya por capaella ápico. Ya eres con acá te algún motivos materiales para ser alegres o felices. Ana Hani. Yo creo que la alegría es un estado del espíritu del hombre y que fluye de adentro para afuera. Y para eso, ¿qué te necesitas? Necesitas estar en armonía contigo mismo, con tu entorno cercano, que son tus familiares, y con el ser superior que te da la vida, con Dios. En esas tres dimensiones, si yo estoy bien, entonces tengo una alegría. Y eso lo expresaré permanentemente en mis relaciones con los demás. Y la alegría también se expresa en el rostro, a través de la sonrisa, a través de una mirada clara y atractiva, podríamos decir, en el cual con nuestra mirada no herimos a nadie, sino nos sentimos complacidos con lo que complacientes nos sentimos con lo que vemos. Se empieza a entender la alegría. Entonces acá sigo el artículo. Dice: si en la calle preguntáramos ¿qué es la Navidad?, muchos responderán. Y tú, amable oyente, ¿qué responderás? ¿Qué me respondes si te preguntase hoy qué fiesta estamos festejando? Festejaremos y dirán la Navidad. Pero ¿qué es la Navidad para ti? ¿O qué es realmente la Navidad? Ahora, para ti puede ser cualquier otra cosa, y no siempre lo que tiene que ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la Navidad? Es una gran fiesta
la respuesta. Muchos responderán a la pregunta que es la Navidad. Es una gran fiesta de Papá Noel. Allá va. Este nuevo monstruo que metemos en nuestra mente y en nuestras vidas y que come lo poco que tenemos, haciéndonos comprar regalos. O Santa Claus para recibir regalos. Algunos creen que esa nomás es la Navidad. Y antes de darte alegría, te da tristeza. Porque ya sohue, pero verá, a para la Navidad, o para la fiesta, a volver prácticamente a la misma experiencia que habías tenido antes. Termina el ruido. Bueno, entonces algunos creen eso. En Navidad nos reunimos toda la familia para una buena comida. Otros dirán, es cuando se celebra el nacimiento de Jesús en Belén. Y esta respuesta yo creo que es la correcta. Ayepa. Todas las otras respuestas que podrán darnos y que algunas simplemente se señalan acá, pero muchas otras respuestas, así como tantas personas existen, también habrán al respecto de esta pregunta que es la Navidad, diferentes respuestas. Entonces, la iglesia ahí se celebra una misa en la víspera o vigilia de Navidad, otra por la noche llamada Misa del Gallo, otra al amanecer, Misa de la Aurora, y por último la Misa del Día. No en todos los templos se celebran todas estas 4 misas, pero están en el misal, dice aquel catequista, ¿sí? Tenemos, entonces ahí se celebra varias misas conmemorando, festejando, vamos a decir, esta venida del hombre tal vez más importante en la historia de la humanidad, que es Jesús. Hoy los jóvenes, y no tan jóvenes, como yo y muchos otros que me están oyendo, ¿qué tanto conocen el real significado de Navidad? Poco, malo o casi nada. Se nota, en cambio, que gran parte de la sociedad posmoderna hace culto a la farra, donde lo celebrado es el encuentro familiar, con faraónicas cenas, música, ruido a todo volumen y alcohol en cantidad. Es Navidad, de idea alguna. Cree que es una fiesta en donde se permite hasta el desenfreno máximo. Y esto es poco todavía. Sí. Hay gente que sale del país, sale de su ambiente y va en los ambientes donde puede incluso hasta prostituirse. Pero no queremos decir que todo eso está solamente mal y solamente mal. No. El comer, el reunirse. No, por supuesto que no estamos diciendo eso. Pero no es solamente eso. No es solamente eso, ¿verdad? Cuando nos reunimos, ¿verdad? Y hacemos lo que nos tenemos que hacer en homenaje al nacimiento de Jesús, eso es lo que está mal. Claro. Sin embargo, dice, todo lo dicho y no dicho hace que olvidemos o no invita a participar de la Misa del Gallo. Por consiguiente, la Navidad hoy se vive o se desvive en la onda del consumo y muchas veces sin enterarnos de que en el vecindario puede haber gente que pasa muy mal. Y eso es muy cierto. Pareciera nomás que la gente arma un ruido tan grande con los petardos y músicas como para cerrarse el oído del grito de angustia que muchos vecinos pueden tener. No quería decir, pero ahora que me diste de pie, no se puede pedirle a nuestra audiencia que tenga moderación en los petardos en Ñembucapú. Por supuesto. Los perritos, los animales sufren, los niños sufren, hay personas enfermas. Ya vete con la Ñembucapú no todo el tiempo, todas las horas. ¿Y cuántos accidentes pues ya ocurrieron a raíz de eso? Yo creo que de alguna manera, voy a volver a decirlo, puedo estar equivocado, de alguna manera, vamos a decir, ejecutar los petardos, ¿verdad? De alguna manera es molestoso. Yo creo de alguna manera que es un poco la expresión de la interioridad de las personas, del ciudadano. Sí. Ese ate ahí que tiene, no sabe cómo realmente sacarse de sí y lo hacen, creen de que lo va a hacer a través
de un petardo o de un arma de fuego, que muchas veces es un peligro enorme y que ha causado ya tantos males y muerte incluso en nuestra sociedad. Hasta ya engo, a lo mejor ni cuando iba a ir origina, pero manaícola todo el tiempo jamás, pero la mitad me eta. Ese es una gran imprudencia de los mayores. No hace mucho tiempo, dice el cardenal Roger Mahoney de Estados Unidos, escribía: Jesús fue también narrador de historias, a las que llamaba parábolas. Jesús era oriental y hablaba para orientales, que tienen gran imaginación y para quienes una narración sugiere mucho más que un concepto abstracto. Peango, a la hipoia realidad. Sí, no existe. Amerita bien decir esto. Lo que conviene a nuestra civilización cristiana es no olvidar que esa bella narración no es un simple cuento de hadas. Cuaco ya yo poner pende ayer Haishaina. Sino una historia completo, sino una historia que ocurrió realmente y con un fin muy concreto. Exactamente. Pero cuánta gente, incluido yo, inclusive hasta hace no mucho, yo también me pongo en este lugar que estamos señalando. Sí. Y ahora que más o menos estoy conociendo, seguramente le voy a dar un poco más de sentido. Pero cuánto tiempo también yo era parte de esto que hoy estamos criticando. De este mundo, sí, hemos sido absorbidos, vamos a decir, manipulados en gran sentido por esto, ¿verdad? Por el mundo de la publicidad. De esto que vos estás diciendo. Sí. Y nos queremos vender puritanismo, ¿no? De ninguna manera. Yo tampoco, yo también disfruto, vamos a decir, de esta fiesta, del encuentro, vamos a decir, de una mesa bien preparada y en donde nuestras esposas, nuestras mujeres se esfuerzan y algunas que nos hacen tienen el poder económico de comprarlo, mandan preparar y lo traen y comemos realmente, nos alimentamos con un menú diferenciado de lo que todos los días solíamos hacer. ¿A quién no le va a gustar eso? A propios extraños y a quien sea. Claro a cristiano y no cristiano le gusta eso. A mí también me gusta. Pero nunca exagerar, nunca ahogarse ni quedarse solamente como el significado de la Navidad en esas cosas materiales. Eso es lo que se quiere rescatar hoy en día, que es mucho más que todo eso, que llenarnos el estómago de bebidas y de exquisitos alimentos esa noche. A tu chango ya gusta la vinos, ya gusta la cerveza, la gaseosa, pero anda upeañoina. Bueno. Entonces, lo que conviene, dice, ya dijiste, a nuestra civilización cristiana es no olvidar que esa bella narración no es un simple cuento de hadas. Cuento de hadas, algo no existía, inventado, sino que una historia que ocurrió realmente y con un fin muy contento. Y muchos dirán, si una es Shey, yo no he visto, yo no he participado, pero cuántas cosas, mi querido hermano y amable oyente, ¿crees? ¿Acaso tú viste al Mariscal López? ¿Acaso viste a nuestros próceres de Mayo y a muchos otros grandes héroes? Gracias a ellos, a su valentía, a su coraje y a su entrega, nosotros hoy vivimos dentro de un país feliz. Hubiese sido si no tuviésemos aún una cantidad de personas incapaces, ineptas para gobernarnos. Alfonso Milagro dice: todos nos felicitamos deseándonos feliz Navidad con sinceridad y repetimos la frase: año nuevo, vida nueva. Un nuevo año supone para cada uno de nosotros posibilidad de perfección, de mejorar y superar dificultades. Esa debe ser la intención. Sí. Generalmente cuando nos deseamos también prosperidad, felicidad, año próspero. Próspero ya indicamos en la que solamente creo que se refiere más a las cosas materiales que podemos tener. Sí. Y no está mal luego tampoco. No está mal.
¿verdad? Lo que nos tiene Pero que... no podemos quedarnos, tenemos que prepararnos también, que esa transformación comience por casa, por mí mismo, por mi interioridad, para que realmente todo lo que yo pueda, tenga, lo aproveche, ¿verdad?, en su exacta dimensión. Y por qué no decir también, Agustín, que para prosperar en mi fe también, por ese motivo Sí. del cual estoy yo festejando, ¿Cierto? que no sea solamente la mesa, que no está mal, y el cumpleañero, festejar el cumpleaños sin el cumpleañero. Uy, vena. Y eso es lo que no queremos que ocurra, se vuelva a repetir. Se repetirá, por supuesto, pero por lo menos nosotros los cristianos, recordar por lo menos, dentro de todo ese mundo del ruido y de la alegría, entre comillas, recordar que Jesucristo es el centro de toda esa fiesta, de esa historia, de esta algarabía. Los cristianos en general ni creen ni practican lo que Jesús enseñó y vivió: amar a Dios y al prójimo. ¡Qué paradoja! ¡Qué cosa contraria, ¿verdad? Lo que, Qué contrasentido lleva. Qué Sí. contrasentido, ¿eh? Nos encanta la moral cristiana, pero negamos a Jesús en nuestra vida. Así las cosas. El cristiano necesita formarse, no solo informarse, Sammy. Eso es muy cierto. Necesitamos formarnos, cambiar nuestro chip, ya en términos modernos, y no solamente informarnos. Hay mucha gente demasiado informada. ¿A quién te recuerda formarse y no informarse? A nuestro gran A maestro, nuestro gran maestro, Don ya Secundino Núñez, que transitó hasta esos últimos días de su vida y venía desde Asunción para dictar cátedras tan ricas, tan formativas al hombre, y a él nos lleva esta recomendación. El paraguayo necesita formarse y no solamente informarse. Pues muy bien informado está, pero no está formado, y eso le hace perder el estribo, como el caso reciente que tenemos, que despotrica, ¿verdad?, a nuestros educadores, y se cree él como el mejor de todos, olvidando su origen. Eso no hagamos, por favor. Necesitamos formarnos, formémonos y no solamente informémonos. Hoy en día los medios generalmente te informan nomás. Sí. No te forman. Y informa, y muchas veces deforma, porque es modelo, sí, señor, para muchas personas. ¿Qué significa que todo cristiano necesita formarse? Que le viene la pregunta. Y algunos me dirán, dice, supone que quien dice tener fe debe optar por la verdad. Ahí está. Eso es formarse. Cuando yo opto y busco siempre la verdad en una situación que se presenta, ¿verdad?, y que a lo mejor no me resulta muy claro. Entonces yo tengo que buscar la verdad. Para eso tenemos esa capacidad de raciocinio, de pensar, de esclarecer, de discernir y buscar la verdad. Ahí realmente, en esa forma, yo me estoy realmente formando. Ay, Agustín, la verdad, ¿qué es la verdad? Y yo no sé seguramente definir, pero entonces tengo que buscar a alguien, tener la suficiente humildad de preguntarle a alguien que sabe. Sí. Porque mi verdad no es siempre la verdad. Porque allí sí, se adecuada, se acreece. Sí. No, pero nosotros no somos el fundamento de la verdad. El parámetro único, vamos a decir, de todo eso, ¿verdad? ¿Cierto? Lo que Cristo nos enseñó no son delirios, son casos reales. Cristo. El cristianismo no es ceremonias o dogmas, es conocer a Jesús, es íntima unión entre Dios que da vida y el hombre pecador. Es una unión íntima y profunda, en donde no se puede, así como el cuerpo no se puede separar del alma, forma una unidad compacta, que la desaparición de uno es la desaparición total. Sí. Sí, señor, así es. Cristianismo es vivir diariamente esta relación con Jesucristo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Vea Mateo 16, 24, Villatopán y Número. Ustedes no son del mundo, tampoco soy yo. Esto es Juan 17, 16. Bueno, pero hay mandato imperativo y ese
Taramonte de Gustavo que Ayabra. nos ayude, pues, güey, No. ni negande, ni negaba. Y va a tener consecuencias. Sí, Va a tener consecuencias positivas o negativas. sí. Porque o si no, ñan de Yara, oña heredita. Porque está tapizada hoy, ella ya potió, ahora ya potima opama. No, no somos como un perro, una vaca. Pero oye, pues, nueva etapa de la vida que nos infundiera en una oportunidad Dios. Y al para siempre. crearnos. Y para siempre, esa vida será para siempre. Aquí pongo hoy profundo y pensar por una vaina, güey. Por lo menos ya que lleguen allá, ya por lo En llamamos. los 71 años, 74, o sea, algo, ni 80 ni 90 años de la Ovaleta de Inaupea. No, Para siempre, dijiste. para siempre. Eterno. Pesaje y ñan de Yara. Muy bien. Un modo de vigorizar la fe es formar la conciencia moral cristiana para creer. ¿Qué es lo que qué podemos decir en otras palabras? La conciencia moral cristiana. Esta frase, Agustín, supone mucho rechazo en mucha gente y por lo tanto es desagradable. El maestro Secundino hablaba mucho de esto. La conciencia moral. Primero, luego tenemos que conocer el concepto de moral. Sí. ¿Y cómo vamos a conocer el concepto de esta palabra si es que no buscamos? No nos rebuscamos. Nosotros los paraguayos en general tenemos problemas de conceptos de tamaño europea. Hamba, ¿es ese europea, Agustín? Se a creer de que pea y cuá, pea las ea. Y puedo estar equivocado. Por ejemplo, el concepto que es ideal. Yo puedo tener una idea equivocada, aunque Sí. para mí sea cierta. Sí, pues, Pero yo no soy el dueño de la verdad. no. El hecho de que yo crea algo tiene que ser verificable también y verificada. Sí, indudablemente. Y un poco si no, cada uno ya por tal lado ya posea y cada uno va a tener su propio estatuto y va a vivir así. Y va a vivir eternamente peleado. Y es lo que ocurre. Y es lo que ocurre. Generalmente. Y es lo que ocurre. Vive peleado consigo mismo, con todo su entorno, con la sociedad toda. Y por supuesto, si está... Le emiten algo ahí, que la conciencia moral dice, es un juicio de la razón. Pene apuesto unge iban debe. Ayepa. Ya Sí, cuando sí. hay ese tuitero ese guaraní, pero juicio es una afirmación o negación de algo, significa juicio. UPRQ, juicio antes ya ahí ya Sí, juicio, guaja. de juicio de mandó ahí. Y, bueno, entonces, es un juicio de la razón. Algo que la razón te dicta, entonces te dice cómo tiene que ser, o cómo tenés que hacer, o cómo no tenés que, que no tenés que hacer. Por el que la persona humana reconoce la cualidad moral. ¿Qué significa? La cualidad, que es bueno aquello para ti. Son dictámenes, directrices y ponaba. Nemboguataba tapepotinupi. Nemboguatata vagina tapepotinupi. Nere pusangamo hay, nere como hay desencuentro contigo mismo, con tu entorno y en la sociedad donde vivís. La cualidad moral de un acto concreto. Ahí está. Te muestra lo bueno que es de un acto concreto que vas a hacer o dejar de hacer. ¿Qué piensas hacer? Dice. Está haciendo o qué piensas que estás haciendo o has hecho. Entonces, eso es entonces lo que se llama una conciencia moral cristiana. Convengamos que este tema no es fácil, Agustín. No. Es de alto nivel que no es tan fácil, ¿verdad? Y no sé, nosotros no tenemos acá la intención de una pedantería academicista, pero hace falta abordar en los términos más sencillos posibles, porque no puede ser que un tema difícil sea solamente para los que han ido a estudiar. Cierto. Y aquel que no pudo estudiar porque no tiene luego derecho. Y Catujaisha. Apenas de la intención corporal. Exactamente. Porque como dijeras, nosotros abordamos temas realmente de alto quilate académico.
lo estudia maoico y vean a facultad los virus y con excelentes, calificados profesores, ¿verdad? Con un conocimiento reconocido y larga trayectoria en el ámbito educativo, ¿verdad? Y por eso es mucho más fácil para nosotros, por ejemplo, decir la conciencia moral. Hay que copiar la conciencia moral y cuando amor tilao. Sí. No, camina. O por anduven o la alguno coraco por anduven y más vale que lo hagan porque ¿qué es lo que significa la conciencia moral? Y es entonces el juicio que te dicta la razón. Peñame acá me ya hoy original la directriz exacto. Va ella maná para las cosas. Va ella para la proceder va ante una situación oye presentaba. Enseguida yende. El llamo de tipo hay una vez calle veja o ya ese vehículo va él inmediatamente reacciona la mayoría ngao. O reaccionado socorremos el auxilio. Sí. Auxiliar. Eso es lo que la conciencia moral te dicta ante una situación concreta, aquello que tenés que hacer y que es bueno hacer. Así es. En la catote ya a la escuela. En la universidad ya a catote. Upean, pe conciencia moral ya upean betín ya en la isupepe te resumen y mareteñan de yara o muy de apetu. Me curí. Haupei once ojo hinala. Once tajina ojo la era actúa según la situación no presentaba. ¿Verdad? Ni presentaban de. Bueno, de cuál se ambotea y de no, pero hoy poner porque no es fácil. Pero en nuestra libertad somos libres. Puede surgir ahí enseguida la pregunta, pero ¿cuál año metero y que tú ese problema? Pues no, bastante. Bueno, ahí entonces este es un tema muy difícil. Porque ahí ya hay culpa. ¿Por qué? Porque decidiste. Y eso hacen los hombres nomás ya hoy en día, sobre todo para asistirle, por ejemplo, a alguien. Y bueno. A ni que poco ese día. A Manota a lo mejor eso corrió enseguida, a lo mejor salva. Sí. A lo mejor pidió Manota y no. Vienen a los detractores si no se le tocaba y si le asistía a un profesional, a lo mejor seguía viviendo y te culpa a vos como si fuese el cómplice del accidente y como un criminal. Bueno, y no es fácil realmente, pero la conciencia te dice qué es lo que vos tenés que hacer. Por lo menos te acercás, le mirás, le tocas. Si no le tocas, llamás por lo menos a la policía o a los entes encargados de socorrer situaciones como esa. Eso es tu trabajo. ¿Verdad? Eso es lo que la conciencia moral te dice, te dicta. Va, es para la hispona, de una, a otro tapizape una. Pero Agustín, ¿y si tenés una conciencia moral errónea? Y eso entonces tenés que procurar rectificar. ¿Y cómo? Por ejemplo, ya de procesión ya eso es un deseo came ya bueno correr nada tu pase o ande ya vía cruz y ya jo ande vive te dicen y peña su habe hace mendera buqueri allá raja amo y ese bolsillo ve daré coipio conciencia o imbarete ve la che deseo. Viste que es un tema muy difícil. No, es un tema muy delicado, muy difícil de internalizar, de encarnar en nuestro TKV, en expresar. Ahora ese yekuapona, anda ya poila ya poena, hape conciencia morango te dicta la mente, te da un juicio, una forma de actuar y que tenés que hacer y dice que es bueno que hagas así, no de otra manera. Bueno, ¿y dónde eso se va a aprender? En casa. No en la escuela ni en la catequesis, en la escuela se transforma. Ñande tú ñande escuela y maguare, ni son doctor en teología, en filosofía, son grandes psicólogos, grandes cristianos, en fin, su educación abarcaba todo el ámbito, vamos a decir, del ser humano. ¿Y sí? Abarcaba. Sí. En una cosita te enseñaba a ver la moral cristiana, cómo tenés que actuar, qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. Esto para una cosa
Muy bien, me de Beruco. Exactamente. Topá curí. Amoico de topá. Mm. Bueno, a te dejó ja. Hoy menos a un por andú. Esas cosas son las directrices que te dice para que puedas obrar como esta directriz cristiana. Y bueno, sigo para terminar. Un modo de vigorizar la fe. Dice la vigorizar. Llamón barete. La ñandere cobe como cristiano es formar la conciencia moral. Ahí está. Necesita también formarse, necesita leer, necesita consultar, dialogar sobre estos temas con alguien que sabe más. La moral cristiana para creer. Quien dice según Jesús se pone en su lugar. Taupecha, bendecida Navidad, mis queridos y amables oyentes de este programa y de este espacio de la 101.3 en Sembrando Valores. Muy bien, así entonces nos vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Eres el amor, eres madre perfecta.